Continuamos hoy, 18 de noviembre de 2022, el estudio de un teósofo mira al mundo del hermano N. Sriram en la página interna 73, que es la 77 total del libro. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Y habíamos quedado en el punto y aparte que terminaba: solo el nacionalismo que tome esta forma constructiva podrá evitar el conflicto con otras naciones, siempre que también se tenga una idea más amplia del internacionalismo, de la responsabilidad individual y de la libertad dentro del Estado o nación. Es decir, que la parte que, aunque todavía nos separa, porque el nacionalismo siempre separa, no todos los pueblos tienen la misma nacionalidad o el mismo tipo de nacionalismo, pero nada más que en su forma cruda va a llevar, como dijo él, a conflicto con todos los demás que no sean que no tengan ese tipo de nacionalismo, y lo único que puede aliviar que no sea tan negativo, al menos que la persona tenga la comprensión de que ese nacionalismo es una contribución dentro del más amplio internacionalismo, que pueda él ejercer su responsabilidad individual y su libertad, tanto él como todos los que lo acompañen dentro de cada nación o estado, porque hay estados que tienen la misma, o grupos de estados que tienen una nacionalidad o muy parecida, como la latinoamericana, etcétera, o de otros tipos de agrupación de regiones o de nacionalidades muy parecidas. Y continúa el doctor Tañez: siempre ha existido una India, siempre ha existido una India, aun cuando haya estado dividida en 56 reinos, los antiguos, ¿cómo se llama? Tenían un nombre, que eran presididos por un Maharaya o un Marajá. Y más tarde, en 600 y tantos principados. No, esos fueron los principados, fueron los. Primero eran esa época de los reinos era cuando, por ejemplo, 2500 años atrás, cuando el Buda, que su padre era uno de esos grandes reyes, de esos 50 y pico de reinos, ahora 56. Pero después fueron 600 y pico de principados y administraciones, que eran las de los Maharayas, que formaban una especie de remiendo incoherente. Claro, porque figúrense, cada pequeña lugar tenía como un señor feudal al frente, el feudalismo. Ustedes saben lo que fue en la Edad Media. Un desastre para los restos del Imperio Romano de Occidente. Para los que no conocen la vida de la India, les parece que es un mero conglomerado de pueblos que difieren unos de otros, más que de las otras naciones, por sus lenguas, porque aquí habría que poner también plural. Está el tamil, está el hindi, está el otro. Eso es horrible también. Sus hábitos, que son muy diferentes también. Sus costumbres y toda clase de signos y características externas. Pero el factor común en medio de todos los cambios y de todas las divisiones que subyacen entre las diversidades es una cierta manera de vivir, que es la que es muy, como si dijéramos, muy parecida, que tiene normas de un sello que se le llama el indio, el sello indio. Esto es lo que señala la unidad y la señaló siempre. Es decir, que eran desde la época de Gautama, 50 y pico de esos reinos, después fueron
600 y pico de principados y administraciones, y así. Y después fue, claro, la etapa colonial que Inglaterra metió en un solo gobierno colonial a toda otra vez la península. Pero el factor común en medio de todos los cambios y de todas las divisiones que subyacen entre las diversidades es una cierta manera de vivir. Esto es lo que señala la unidad y la señaló siempre. Es un modo de vivir iluminado por cierta filosofía, que eso se está perdiendo a pasos agigantados por la tecnología, y es la parte más triste de la India moderna. Es un modo de vivir iluminado por cierta filosofía, cuyas verdades han modelado el temperamento de los habitantes de la India, influenciando profundamente las mentes superiores que se encontraban entre los individuos y que, penetrando en las tradiciones populares, afectó los pensamientos y las emociones de la gente común. Es decir, que había un lazo de todas maneras de unidad de todo ese subcontinente. Uno de los errores que se cometieron fue el que Gandhi y sus seguidores, y el partido ese del Congreso, quiso hacerlo dentro de un marco del hinduismo específicamente. Eso provocó la separación y los odios y las rencillas de los que hoy son Pakistán y Bangladesh, porque después se separó de Pakistán, Bangladesh, pero en un principio los dos estaban separados, pero claro, esa separación al fin y al cabo hizo que no, y también el tipo de gobiernos tan equivocados que han tenido, porque India ha sido un poquito más estable en cuanto a una básica democracia muy dañada por toda una serie de corrupciones y de cosas, pero bueno, y de luchas internas entre los partidos y todo, pero bueno, bastante respetuosa de las elecciones, pero en Pakistán enseguida vinieron dictaduras que han sido crueles y que han sido verdaderamente horribles, y de ahí que en una de esas etapas dictatoriales Bangladesh se separó. Podemos decir que el espíritu de la India es un espíritu que integra e inspira por esa filosofía, que es lo que se está perdiendo. En la filosofía, cuando es positiva y profunda, aunque sea intelectual, porque claro que ya los iniciados y los rishis de hace 1.000.000 de años allí no, no están tan abundantes, y quizás vamos a decir casi que no hay hoy. Hasta el siglo XIX HPV hablaba de lo que quedaba y era bastante amplio a pesar de la conquista inglesa. Pero indudablemente que ese espíritu se va, como si dijéramos, aflojando cada vez más por falta de filosofía y por esta materialismo creciente, que ya ellos también han sido muy dañados por el materialismo occidental. Así que podemos decir que el espíritu de la India es un espíritu que integra e inspira toda expresión de pensamiento, emoción y actividad característica de la India. Pero cuando tratamos de describir la naturaleza de ese espíritu, tenemos que reconocer que el espíritu es siempre indefinible. La parte esencial de toda vida, ya sea la de un individuo humano, de un árbol, de un animal o de cualquier expresión viviente. Porque ese espíritu es muy difícil que se exprese en el nivel promedio de evolución aún de la humanidad o corriente. Imagínense en los niveles de almas grupales. Y es por eso que es
también eso se ha ido perdiendo en la civilización moderna. Es más difícil de definir, es más difícil de nosotros mismos sentirlo dentro de nosotros. Y aun cuando se manifieste en un ritmo viviente. Nadine nos está invitando a ir a comer a su casa. Thanksgiving. ¿No puedes? Yo por la tarde no voy a salir. Yo tengo cosas. Ok. Dale las gracias. Es indefinible porque es íntegra y abstracta aun cuando se manifiesta en un ritmo viviente susceptible de desarrollo, como por ejemplo el genio de un pueblo en su progreso histórico. Es decir, que es una característica que de todas maneras en un pueblo como el de la India, hasta la época en que vivió el senador Sri Rani, que escribió o pronunció este trabajo, todavía se veía bastante. Y les digo, los 80 años que han pasado, pues, no son tan fáciles de que se pueda todavía mantener esto que él puso aquí. Y tiene que estar lo que más escondido y más indefinible. Y más indefinible. El carácter de unidad de cualquier individualidad, ya sea de la especie animal o vegetal, o un ser humano, es algo demasiado sutil para poder ser descrito con las palabras de nuestro léxico. ¿Ven? No solo es indefinible, es que se va haciendo cada vez más abstracto, más sutil, más difícil. Y eso se va, como si dijéramos, también perdiendo. Quizás exista en un nivel que él con su percepción interna sí podía ver y que todavía permanezca. Pero cuando uno compara lo que era la India de hace esa época de mediados del siglo XX a este año 22 del siglo XXI, y con todo lo que ha pasado últimamente también, con todos los cambios externos, se hace cada vez más difícil poderlo. Él quizás, porque él tenía una percepción interna mucho más profunda. Habría que preguntarle, ¿esto es válido aún ahora? A pesar de esa indefinibilidad y a pesar de esa dificultad de poderlo distinguir y de poderlo encontrar, también si está vivo todavía. Yo por lo menos le digo, a mí en ese aspecto no soy tan optimista. Las palabras responden solo a experiencias. Claro, porque la palabra no es la cosa, como diría Krishna allí. Las palabras nada más que responden a experiencias e impresiones que nos son familiares y que otros pueden identificar. Claro, pertenece a la mente concreta, a la vida material de esta personalidad y, claro, tienen esa capacidad. La cualidad de una cosa, si es única, debe sentirse y no puede determinarse o nombrarse. El nombre, si hubiese uno para designarlo, no es la esencia del objeto. Es decir, el nombre nunca está en esa esencia. Por eso no está en ese espíritu. El nombre nada más que está en el objetivo. Ahora, vuelvo a insistir, él lo está expresando con su sensibilidad, que no es la nuestra. Y él por eso quizás esté de todas maneras detrás y que nunca se pierda totalmente, mientras haya manifestación.
Y pregunta, ¿cuál es esta cualidad de la vida humana que la India puede brindar al mundo? Después de todo, por este criterio debe juzgarse el valor de una nación. Por supuesto, podemos decir que esta cualidad es espiritual, ¿ven? Y sí, claro, lo espiritual, en un sentido general, perderse totalmente de ningún ser puede, porque siempre anima una personalidad. Pero, y entonces él mismo dice, pero entonces, ¿qué es la espiritualidad? Es la consagración a la religión, el retiro voluntario del mundo. Es algo en relación a otro mundo. Contemplar la puesta del sol en vez de mirar el día que nace. Está en los signos de una criatura sagrada que los individuos pueden llegar a poseer. Bajo todas estas formas se la conoce en la India. Y aunque pueden presentarse a veces bajo la forma de un hechizo, se las aprecia en la mayoría de los santos que han profesado, los ascetas y los que han renunciado al mundo y se encuentran en los lugares públicos para expresar la desilusión que han experimentado en sus vidas mundanas como débil reacción a los golpes de la vida. Una forma sencilla de encontrar la paz. Claro, yo no he vuelto a visitar la India, pero ya en el 97 cuando yo fui, quedaba poco de esto que ustedes están, de esto que él está describiendo aquí, o tratándonos de describir. Sí existe todavía mucha superstición. Sí existe todavía mucho ritualismo. Pero esa cosa de verdad de abandonar el mundo, de verdad tratar de encontrar esa paz, aunque fracasen en lo más interno por la absoluta limitación de, por favor, si me pueden cerrar micrófono, se los agradezco. Por la... hermano, lo abrí porque quería decir algo, pero lo voy a hacer. Ah, no, entonces dilo rápido. No espere. Dime. Hermano, mire, lo que yo pienso tal vez es que todas esas cosas, aunque no son realmente muy espirituales y todo, pues se necesitan también para la evolución de los seres, ¿no? Creo yo, no sé. Todo es útil, claro, y no se manifiesta por gusto, se manifiesta porque es una etapa. Pero cuando tú comparas la cantidad de la India, la proporción, ¿no?, de seres que, aunque, como él dice aquí, para expresar aunque fuera la desilusión de la vida mundana, yo te digo, es verdad que queda mucha gente pidiendo limonas en las calles y toda esa serie de cosas, pero para el turismo, ahí no hay desilusión ninguna. Ahí hay que no tienen cultura, que no pueden trabajar, que son mujeres abandonadas porque le hacen los hijos y no tienen cómo trabajar porque no tienen ninguna capacidad, ni hay una organización o no había de la seguridad social que impida que estas mujeres estén vagando por las calles, que en el monzón busquen pedacitos de plástico para poderse tapar, que no pueden coger las plastas de las vacas, que ya ahora en las grandes ciudades ninguna se permiten las vacas en las calles. Y que es verdad que era una superstición mantenerlas como sagradas, pero que era preferible a que las maten en los mataderos. Antes por lo menos respetaban a esas vacas.
Y la primera que acabó con eso fue Indira. Hizo mataderos horribles donde morían con una crueldad, pero espantosa, porque no eran mataderos modernos, eran mataderos donde seguían vivas mientras las descuartizaban, etc. Entonces, no es que sean, por ejemplo, preferible que no tengan la superstición de la vaca. Es que por lo menos eso estaba dentro de un marco de creencia, vamos a decir, tradicional, desfigurada, supersticiosa. Pero ahora todo el mundo en la India que ha hecho uso de la educación pública que por lo menos si no se universalizó en la práctica, porque muchos de ellos siguen discriminando a las clases inferiores, a los sudras, a los descastados, a los comeperros, etcétera, en la práctica. Aunque en la ley no hay castas, pero sigue habiendo todo ese abismo entre la opulencia, por ejemplo, enfrente de Adiar, por el frente, que da una carretera que va hacia el puente sobre el río Adiar y de ahí sigue a la ciudad, porque ya la ciudad ya está dentro, pero bueno, a la antigua ciudad, a la ciudad central, que estaba creo que eran 4 millas o más millas de lo que era Adiar, ahora está metido dentro y la ciudad completa sigue y esa carretera en el sentido contrario, a decir, alejándose del río Adiar, va hasta el aeropuerto. Y entonces todo hasta el aeropuerto ya está construido y ya tienen vecinos y casas y esto y lo otro. Ya de los pescadores que antes habían alrededor de Adiar, yo creo que no queda nadie porque allí han muerto todos los peces de la bahía y todo, porque la bahía tiene una contaminación bestial. El río Adiar es más bestial todavía su contaminación, su mal olor cuando viene el monzón, etc. Pero bueno, quitando todos estos problemas, oyendo a lo que yo iba a decir, enfrente de esa carretera, pasando esa carretera que es horrible para pasarla, empieza un reparto de médicos que fueron construyendo en un hospital no me acuerdo cuántas plantas, pero un señor hospital, o no sé si es clínica particular o es hospital del estado, yo no, detalle no me acuerdo, no me lo dijeron. Y los especialistas y todo eso viven en mansiones encerradas por tapias bien altas para que nadie les moleste. Y en las aceras viven o vivían, quizás los hayan recogido ya, miles de gente sin hogar, sin techo. Ya te digo, cuando viene el monzón, no pueden ni hacerse un té. Qué horror. Cuando no llueve, cogen o cogían, porque ahora ya te digo, allí no hay vaca. Cogían las plastas de la vaca y cocinaban con eso. En 3 piedras iban poniendo el excremento ya seco y cocinaban allí en las calles, en las aceras. Entonces, a esas mansiones llegan en Mercedes-Benz los médicos y sus esposas. Y si no tienen garaje, porque la mayoría tiene su garaje y todo eso, tú los ves bajarse. Las mujeres tienen, ¿cómo se llaman? Anillas o pulseras y cosas de esas, de oros y hasta con piedras preciosas, con unos saris de eso, y las piernas también llenas de esos mismos adornos, y estaban así alrededor de gente que tiene que vivir en la calle. ¿Puedo decir algo? Sí, dime. Mira, es que también hay que tomar en cuenta que eso también es karma. Si los que tienen más, yo no justifico la atrocidad de las castas, nunca.
pero el que tiene más, por algo le tocó más, y el que tiene menos, no sé. Yo creo que eso va también en el karma, y yo creo que a lo mejor todos de nosotros, a lo mejor vivimos en alguna pobreza, algo así, más de alguna vez. Entonces, yo creo que eso es karma. No sé, aclárenme, por favor. No estamos ahora buscando ahora si es la ley o no es la ley. Claro que todo está dentro de la ley. Yo lo que estoy planteando es el enorme desbalance entre una población mayoritariamente iletrada e ignorante, sin casas, sin trabajo, sin alimentación adecuada, los niños desnudos en sus brazos de las madres, y que piden limosna a todo el que pase por la acera. Si le ven un traje occidental, te caen que tienes que cuidarte, porque no te dejan tranquilo. Y Entonces, que nadie te conmueva, ¿no, hermano? Eso es lo que usted quiere decir, claro. hay una indiferencia a todo eso, Qué horror. total. Y si entras a un centro comercial, que los hay, ya todo, alrededor de Adiarto, yo no salí más. Yo salí al principio porque bueno, había que conocer. Y cuando el monzón, porque yo tuve que comprar jugo de manzana en un tipo de supermercados modernos, que los hay, porque no podía tomar el agua de Adiar porque era fango, que estaba lloviendo un mes entero, día y noche, y los filtros de allí ya no daban para el monzón. Mientras que no llegó el monzón, no, pero después yo vi que no, porque mi estómago no lo resistía. Y entonces fui y compré porque agua mineral no la había. De verdad embotellada y de confianza, porque también eso es lo otro. Hay mucho mercado pequeño que no puedes ni entrar porque no hay nada de garantía. Pero bueno, los mercados que tienen la estructura occidental, donde yo fui varias veces, pero cuando el monzón, yo no fui más ni a tomar helado porque leí lo que es el helado y todo eso todo es nefasto. Porque en Cuba había un helado que yo lo tomaba, aunque también con azúcar, pero bueno, en esa época yo no era vegano. Óyeme, ni macrobiótico. Óyeme, mijita, tú te quedas asombrado de que todo eso, ahí no hay, tú no puedes, yo no vi un solo santón, porque en los templos que yo visité, en una excursión que fuimos a todos los alrededores, y que me llevaron las Carbonell, porque yo no tenía, como es natural para eso, pero bueno, acuérdense que yo fui como becado por Rada. Y entonces, no te quedes, ven con nosotros y esto y lo otro. Aún en los templos no hay anacoretas verdaderos. Me acuerdo, entre el grupo de estudiantes de la Escuela de la Sabiduría que fueron a eso, porque eso fue una excursión que se hizo entre los que estábamos en la Escuela de la Sabiduría. Había una pareja de Italia, jovencitos, de lo más agradable, y hablaban su chapurreado de español y todas esas cosas. Y si no, bueno, seguíamos en inglés. Óiganme, la muchacha, como era joven y bonita, el muchacho tuvo que ponerle la mano por arriba y esto y lo otro porque ¿cómo se llamaban? Los monjes de uno de esos templos y nada más y nada menos de uno de los grandes, que ahora no me recuerdo su nombre, que vivió en las cercanías de Madrás, y visitamos el lugar porque fue muy famoso por su santidad, enamorando a la muchacha, y entonces él le puso la mano arriba para que se quedaran tranquilos. Óiganme, eso ya es casi igual que Occidente en esta degradación. Olvídense de eso. Yo les digo, la India, la civilización no ha sido asimilada en lo filosófico,
sino que sigue en esa división de las castas superiores, de los médicos, de los estos, de los otros y del que tiene. Entonces, esa división no puede dar una nacionalidad a la larga, ni moderna, ni mucho menos la antigua filosófica. Es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Que esa crisis se agravó en esos 40 años o algo así de lo que Sri Ram vivió a un nivel, porque cuando yo fui era el cincuentenario, se celebró la llegada del cincuentenario de la independencia de la India. Fue cuando se cambió a toda la ciudad de los nombres a los nombres antiguos de la antigua India y no los que le habían dado Inglaterra. Bombay es Mumbai, Madras es Chennai, Benares es Varanasi y así sucesivamente. Calcuta es Calcota. Es decir que ellos trataron de regresar cuando y ese esfuerzo se redobló en ese cincuentenario. La reina Isabel visitó allí para visitar el centro que fundó Rumini de las artes originales de la India. Sigue siendo un lugar importante para la cultura autóctona de la India, pero ya no tiene la influencia que tuvo en la vida de Rumini. No, yo les digo a ustedes, la crisis del mundo entero se ha hecho materialista en un predominio enorme y esta visión del espíritu de la India y todo es más difícil de encontrar. Y entonces, bueno, es una forma sencilla de encontrar la paz. Solo podemos seguir los rastros. Oígame, paz ustedes no pueden encontrar. Si ustedes ven la cantidad de infracciones de tránsito que ustedes pueden contemplar nada más mirando, porque allí hay que tener mucho cuidado de todas maneras los que no vivimos en países como Inglaterra, porque allí los carros van por la izquierda en vez de por la derecha. Y entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado porque uno tiende a pasar, pero allí no hay quien pase una calle o una calzada como aquella que es enorme. Y aunque tiene para varios sentidos es decir, varias carrileras, nadie respeta carrilera allí. Es lo más horrible. Yo por eso no salí más, yo en cualquier momento me llevan para el hospital ese y hecho triza. ¿Qué va? Montarse en esas motocicletas que ellos tienen con asientos, los rickshaws, que le llaman ellos, es jugarse la vida. Son baratísimos, pero ellos ustedes saben, al lado de un taxi. Pero es de locos. Y entonces, continúa Sri Ram, solo podemos seguir los rastros de la cualidad del espíritu en la obra presente de un pueblo, en la naturaleza de la vida, de los pensamientos de los individuos y en la filosofía que ha modelado sus vidas. Y es donde yo veo el gran desplome. Porque filosofía no es esa parte religiosa, que la trató aparte igual arriba. Pero lo que modela lo interno es la filosofía, no las costumbres religiosas, que casi todas son dogmáticas y son, por ejemplo, en esa excursión nos pidió permiso para ir con nosotros. Y claro, fíjense, los teósofos, ¿a quién se lo van a negar? La esposa de un trabajador de allí, de Adiar, porque nosotros vivimos a Tiburanamalai, se llama la población esa, donde hay no me acuerdo cuántos templos dedicados a Shiva. Y ella se puso bien si íbamos a ir a todos, y sí, se les dijo que sí, que el contrato era para qué, porque es muy famosa por esos templos. Y entonces, bueno, ella iba a todo con nosotros, pero en todo pagaba un precio y le hacían un puya que se llama, que es como decir una misa, pero más breve, un puya
donde ella les entregaba toda la ropa que se iba a poner su hija que se iba a casar. Porque como Siva está en relación con el sexo masculino, etc. Toda la ropa de la novia debe de estar bendecida por todos esos templos de Shiva, y todo eso le costó a ella un dineral. Porque no solo cuesta el puya en sí mismo, sino que hay que comprar una jarra de leche para echarla al lingam, que es la forma del órgano masculino de Shiva, en ese puya. Y ella lo creía, pero a pie juntilla, de que su hija no podía casarse si toda su ropa no había sido bendecida en todos los templos de Shiva de Tirunamalai. Óigame, por Dios, eso no tiene que ver nada más que con un negocio que tienen estos pobres monjes de todos esos lugares. Bueno, las vidas. La nota clave de la civilización de la India ha sido el reconocimiento de la unidad de toda vida. Ahí sí. Y eso es lo que se está perdiendo. Es una civilización totalmente dedicada a que todo el mundo trata de competir y de tener el mejor trabajo, la mayor fortuna, etcétera, etcétera. Eso es una vida occidental y de consumismo. No solo de la de los seres humanos, sino de todo lo viviente. Claro, la unidad de la vida no es la humanidad sola. Y en eso esa es la verdadera filosofía, fíjense, no la religión, no esos puyas, esa es la filosofía. Y por eso se respetaba la vida animal, no solo las vacas sagradas, que ya era donde había quedado reducido. Y después Indira promovió de que no. Y quizás por eso fue que Indira, pobrecita, pues, engendró tanto odio de gente quizás fanática. Había muchas cosas en las posibilidades de lo que llevó al asesino de ella. Claro, sobre todo que ella había ordenado ¿cómo se llama? La toma por el ejército del templo dorado de Amritsar, de los Sikhs. Y como uno de sus guardaespaldas era Sikhs, fue el que la asesinó. Y se dice que era por eso, también por fanatismo religioso, porque había profanado su templo sagrado, que es de la Rasputana, donde es el maestro M, que también era Sikh, es decir, de esa casta de allá del norte. Su familia o la del cuerpo donde él encarnó, no sé bien. Porque se recuerden que todo esto son cosas, eso es con cosas que Blavatsky decía, pero no decía en detalle, sino en forma de general. Así que entonces, esa unidad de la vida tiene que ser integral, y eso es filosofía. Si no, es una forma, como dijéramos, desviada de la unidad de toda vida, o la unidad de la vida del reino humano, pero que no se aplica al reino animal. No solo de la de los seres humanos, sino de todo lo viviente. Derivándose de esto la dependencia de todas las cosas. La dependencia. Es decir, nadie está ajeno a nada, ni a otros, porque estamos en la misma vida y somos una sola vida. Esa nota ha vibrado continuamente a través de las distintas eras de esta verdad filosófica. Esta no es la de la mente religiosa, sino de la mente amorosa de unidad. De esta verdad filosófica de la vida, una surge como corolario ético el respeto a toda vida. No a la vaca, no a los seres humanos, ¿se dan cuenta? Sino a toda vida. Porque si la vida es preciosa para el uno,
es también preciosa para los que la comparten con él. Es decir, que esto es una roca verdaderamente inconmovible que la India tiene que volver a asimilar en su plenitud. Porque en la práctica, repito, al menos ya lo que se veía en el 97 era una negación de toda esa realidad. Y de acuerdo a lo que, como ellos se han ido, como dijéramos, haciendo presencia en países como este mismo de aquí de Estados Unidos, en donde hay una cantidad inmensa de grandes tecnólogos y de tecnología, etcétera, etcétera, en que hay ya que uno de los hombres más ricos del mundo es de la India, no hay ese sentido de unidad en estos seres ya. En la práctica ellos no la están ni tratando de desenvolver ni de una realización que compartan con el resto de la humanidad. Y más aún que respeto, se ha reverenciado la vida, ¿ven? Como si fuese la de Dios mismo, que está en todas las cosas de un modo trascendente e inmanente a la vez. Esta es la filosofía de la India. Y esa filosofía se pierde cada día más. Y lo vemos en la vida práctica, en esto mismo que la India se ha hecho alternadamente aliada y enemiga, y en política es una cosa como un pez que se escurre por todos lados y que nadie lo puede agarrar. En el Bhagavad Gita, Sri Krishna dice que el Supremo mora en todas las cosas. Le llama el morador, y fíjense cómo lo pone en mayúscula, y está en el descastado. Ese, el que le dicen come perros. Está en el descastado, en el paria, que también es, como si dijéramos, un sudra que no cumple con su nivel, en el mísero animal, en el más mísero animal, y en el sabio Brahman, o Brahman. Ahí debe ir ¿cómo se llama? Acentuado, que es el verdadero sacerdote superior, por eso se le pone hasta con inicial mayúscula, porque es el que se ha realizado como un verdadero adepto o al menos una iniciación muy alta, porque lo divino se encuentra por igual en lo grande y en lo humilde, en lo simple y en lo complicado, en lo evolucionado y en lo primitivo. Y por lo tanto existe una semejanza fundamental en todas las cosas y seres. Cuando un individuo llega a poder apreciarla, se redime del conflicto de los opuestos. Es decir, Kaivalya, porque espíritu y materia en él ya no lo esclavizan. Y su espíritu se redime de la materia que lo albergaba y se convierte en un autorrealizado total. Así que se redime del conflicto de los opuestos, Purusa Prakriti, adoptando entonces una actitud interna, igual y siempre la misma, para con todos los seres. Ahora aclara él, porque claro, ni aún en el pasado, vamos a decir, considerado histórico, esto debe ser de hace 1 millón de años para atrás.
Este ideal sí fue el que, vamos a decir, cimentó nuestra raza en la Edad de Oro. Pero no todos los habitantes de la India alentaron este ideal porque son exactamente como los demás seres humanos, con idénticas reacciones y propensiones y con los mismos defectos. Empero, la idea de la unidad de la vida siempre se ha mantenido en la atmósfera de la India como una influencia permanente y de tanto en tanto ha sido ejemplificada en la práctica por algunos individuos, por algunos. Ahora, ¿hasta dónde eso continúa? ¿Y cuántos individuos hoy la tratan de practicar y se inspiran en esa filosofía? Eso es lo que ha desaparecido, pero de una manera extraordinariamente, como diremos, hasta asombrosa, de que hoy ellos sientan, muchos de ellos, vergüenza de que sus antepasados tuvieran esta actitud y hubieran sido, como si dijéramos, víctimas nada más de engaños y esto y lo otro, porque su actitud hoy es más materialista que nada. Y ya les digo, eso no le veo que haya un movimiento de rescate a nivel conocido de importancia para la población. Y eso es lo que preocupa. Y eso es lo que, es más, se dice que hoy en día la corrupción en la India de los gobiernos, y eso ha sido tan notoria como la de Occidente, que se ha ido también corrompiendo, aún en naciones que antes se preciaban de no tener corrupción, como el mismo Estados Unidos, que antes había toda una serie de cosas, y ahora la corrupción es rampante en todos los niveles y en todos los tipos de negocios y en todos los tipos de interacción social. Estamos en una crisis de Kali Yuga y no creo que sea fácil que nosotros podamos, como dijéramos, mejorarla desde cada uno de nosotros para afuera. La única cosa es que nosotros mejoremos hacia adentro. Cumplir cada uno con estos principios fundamentales de espiritualidad. Sentir amor hacia todos, sentir amor hacia los que no lo sienten, y ahí llena de compasión, etc. Ser nosotros capaces de poder hacer una huella en los demás, muy difícil. En lo mental, sí, quizá. Y eso es parte por lo que tenemos que meditar, por lo que tenemos que enviar buenas cosas. Y lo demás no podemos nosotros medirlo, pero cumplir con, por lo menos el que estudia teosofía debe de tratar de mantener viva esa llama y de hacerlo hacia adentro, independientemente de lo que oiga afuera. Porque tampoco hay por qué estar molestando a los que no creen en nada de esto, o a los que no lo pueden aceptar por su dirección. Ellos lo que quieren es el consumismo, ellos lo que quieren es vivir bien, ellos lo que quieren es trabajar lo menos posible, ganar lo más posible, etc. Y nosotros lo que tenemos es que tratar de trabajar lo más posible y mantener nuestra vida si es posible. Si es posible. Y uno no se preocupa, y sí, el karma sí se preocupa. Uno no tiene que vivir para lo material. Lo material llega si uno no tiene un karma contrario. Pero uno no tiene que dedicarse a lo material, uno tiene que dedicarse a esto. La idea de la unidad de la vida, esa que es
la divisa filosófica de toda la antigua civilización de este gran país. Y que sigue siendo grande en esta línea, porque que haya decaído todo junto con el Kali Yuga, eso es parte del plan. Y es parte de la consecuencia del Kali Yuga, sobre todo. Que bueno que es parte del plan, hay 4 yugas, no por gusto. Se van acumulando toda una serie de factores en el decursar de la manifestación de la vida en la forma. El concepto de unidad. Es lo más difícil que nosotros tenemos cuando estudiamos teosofía. ¿Cómo poder estar atentos a esa unidad? Porque nosotros nada más que percibimos diversidades con los sentidos, con la mente concreta. Y eso es lo que nuestra personalidad toda es eso. No nos vamos a hacerlo, vamos a decir lo que no nos damos cuenta de ello. No, es intrínseco a la vida material, personal. Así que el concepto de unidad no ha sido dejado en el aire como una verdad que debe meditarse, sino que se ha llevado a cabo para conquistar una perfecta interdependencia entre las cosas y los seres. Consiste en un sistema que se califica de social religioso. Es decir, a la vez que hay esa unidad, aunque estemos manifestados en cuerpos distintos, en evoluciones diferentes, en culturas diferentes, en nacionalidades diferentes, no debemos de estar, como si dijéramos, ajenos a la interdependencia entre todas las cosas y todos los seres. Y que todo lo social tiene un sello de sagrado, que es lo verdaderamente religioso, es decir, lo que nos une con la vida, con esa vida. Estar consciente que somos la expresión aparentemente o mayábicamente diversa, pero de la única unidad. Un sistema integral que tuvo en cuenta las diferencias naturales. Es decir, la evolución afuera nunca va a ser idéntica. La evolución en cada etapa nunca va a ser igual, ni aún de 2 seres. Toda es única. Y eso lo tenemos que comprender. No es que el sentido de unidad nos lleve a tratar de imponer una unidad de criterio y de que el mundo tiene que hacer lo mismo. La sociedad se dividió de acuerdo a las funciones en 4 castas de maestros, gobernantes, mercaderes y trabajadores. Y aquí hay una llamada que son brahmanas, los maestros, chatrillas, ¿cómo lo traduce él aquí? Como gobernantes, vaishyas, los mercaderes, y trabajadores, los sudras. Esta es una nota del traductor. Es decir, él, como es natural, lo dio en el idioma de inglés en que él estaba hablando. Que yo sepa, él no habló otro, no sé si dentro de su país hablaba en alguno de los idiomas y no sabemos dónde él dio esta charla. Pero bueno, fíjense cómo él lo planteó. El maestro, claro, el Brahman es un maestro de sabiduría, no el gobernante externo. El gobernante es el que de verdad lucha. ¿Por qué? Por el bienestar de los demás. Porque el gobernante no es para él ni para hacerse el único millonario. Mercaderes, bueno, eso sí, ese es más, los comerciantes o mercaderes es lo mismo. Y trabajadores, los sudras, que fíjense que no tiene que ver con una posición de sumisión, sino que son los que todavía no tienen las otras 3 cualidades superiores
y en la que deben de estar, como se llama, activo para poder ser útil de acuerdo a lo que sea útil también, que determinado por los otros 3 niveles. Son las 4 grandes divisiones en el fondo, las 4 castas, que después se hicieron hereditarias, pero que no lo eran en un inicio. Ya desde el momento que le hicieron hereditaria ya menguó su utilidad o se empezó a destruir su utilidad, porque no eran castas despectivamente separadas, sino que eran funciones de acuerdo a la evolución de los seres que estaban. Trabajador es el que tiene poca evolución, ya el mercader es el que tiene una capacidad de poder compartir una serie de aspectos que son útiles a todos, porque el comerciante siempre, o el mercader, compra y vende, etc. Es decir, está intercambiando. Y el gobernante ya es el que lucha porque la humanidad pueda ir adelante y guiar esa humanidad. Y el maestro, pues, es el que la guía en lo más alto, en el sentido verdaderamente místico. Y es la cima de la evolución humana. Y los individuos se agruparon según sus cualidades, que eso es lo que dice el Bhagavad Gita, no según el padre, la madre, según sus cualidades para llenar esas funciones. Por eso las 4 castas son un nivel de evolución que cuando no se altera, cuando el que de verdad sabe enseñar, que es el maestro, el que guía en el sentido verdaderamente místico, superior, total, el que gobierna es el que administra ese conglomerado, y por eso es que se le llamó después de guerrero, porque sí luchan por el bien de los demás. Y los mercaderes y trabajadores pues están todavía en un nivel de trabajo sencillo, los trabajadores, y en un nivel de intercambio de actitudes o de bienes o de lo que sea, los mercaderes o los comerciantes o los vaisas. Cada individuo recibió el adiestramiento correspondiente a su tipo. Estamos hablando de la edad de oro, como es natural. Y se le destinó a uno de estos 4 grupos, se les destinó. No se les obligó por herencia. Recuerden, esa es la deformación grande que sufre esta gran civilización. Capacitándosele para que aprendiera las lecciones de la vida en el ejercicio de sus obligaciones. Es decir, cada uno va dando de acuerdo a su evolución. El trabajador está en todo es trabajo, pero no hay nada, como si dijéramos, necesita de algo que por arriba, que en este caso eran los comerciantes, los vaisas, que ya le entrenaban en todas las cosas que tenían que hacer. Si aprendía bien, pues podía pasar a ser comerciante. Y si el comerciante aprendía bien, podía pasar, elevarse, a guiar entonces la vida de los demás como un administrador. Y si de verdad colmaban todas estas 3 funciones, pues podían ascender a un grado de maestro que es el que guía tanto material como espiritualmente a el resto de las 3 categorías evolutivas de seres humanos. Así que era aprendizaje lo que se buscaba en la civilización original. De todos modos, ese era el principio general subyacente en las divisiones de castas y en la división de cada vida individual en 4 etapas de estudiante, el jovencito
o la jovencita, de amo, ya el que iba a poder organizar un hogar o una mayor conglomerado de seres humanos, de hombre libre y de renunciado, que ya estos son la parte mística que dice, es decir, que había renunciado a la vida mundana. Claro. Ya el que está de verdad por arriba de todo, que ya se libera de sus, por edad y por toda una serie de cumplimientos de los deberes, pues puede renunciar a la vida material. Ya cumplió con su familia, ya cumplió con sus hijos o lo que fuera, y se libera, y a la vez que esté liberado de los amarres de las primeras etapas, pues puede renunciar a la vida del mundo. Esos son los que podían entonces ser místicos y verdaderamente capaces de guiar en lo espiritual. Fíjense que son etapas de la vida, si ustedes la pueden llegar a cumplir todas. Puede que el plan no haya sido realizado como se le concibió, claro, por los grandes fundadores de esta gran, dijéramos, civilización, porque fue una civilización, no una civilización para una nueva raza. Pero aún en el caso de que así fuese, a pesar de su degeneración posterior, es decir, todos los dogmas, todos los intereses, ha tenido mérito de haber durado por miles de años, creando un orden social donde en otras partes vemos un caos social. Es decir, lo que se petrificó y dejó de ser un constante movimiento de la vida expresándose a través de etapas, a través de funciones, a través de aprendizaje, etcétera, en la estructura cerrada de hereditaria, donde los que más se pudieron establecer su dominio sobre otros seres, lo hicieron hereditario para que sus hijos y sus descendientes en general, ahí se perdió la capacidad de flexibilidad, pero no del todo se perdió. Por miles de años el orden. Ya se había perdido la flexibilidad, pero aún se mantuvo el orden, y como él dice, en otros países en lo que hubo debacles, las revoluciones y todas las cosas, que en la India no, fue un carácter muy apacible, fue un carácter muy, quizás demasiado denso, demasiado lento para tomar decisiones y mantener entonces el movimiento que hubiera mantenido la flexibilidad de este orden social. Así que en otras partes vemos un caos, ahí no debe ser hoy, hay un caos social, lo que nos permite decir que si ha durado tanto, no puede haber sido sino por su solidez. Y la solidez fue la filosofía, hermano. Desengáñese. La filosofía original de un pueblo filosófico y de almas ya muy evolucionadas en alguna época. Pero claro que se pierde en la noche de los tiempos. Nosotros no tenemos datos históricos externos. Lo que hay es tanto las escrituras sagradas que hablaban de esta civilización como una civilización verdaderamente flexible y colosal, de una antigüedad que bueno, se pierde en la noche de los tiempos, y creo que el occidente no admite que ellos hayan tenido
una duración tan enorme, de una civilización tan colosal, pero sus grandes monumentos, sus grandes etapas, que repito, no se reconocen como de una antigüedad tan grande, pero no puede haber sido tampoco una casualidad que se conserven tantas enormes pruebas de una civilización riquísima y muy ordenada, etcétera. Pero bueno, ya, como llega a nosotros, sí está petrificada. Y la parte hereditaria ya tronchó gran parte de este beneficio, de este orden tan colosal de la antigüedad. La nota clave del lugar que corresponde al individuo en este esquema y su actitud hacia su propia familia constituía su dharma. No era karma, dharma. Y dharma es lo que tiene que ser, como si dijéramos, penetrado. El dharma no tiene que ver con el nacimiento. Y por eso contradice toda la degradación y, como si dijéramos, petrificación de la India moderna. Y Anibesan, el librito de Anibesan es colosal para eso. Palabra que se ha traducido, sí, que se ha traducido como deber o cumplimiento de las propias responsabilidades, ¿ven? De lo que el ser humano asume como responsabilidad propia. Y esto es un autoaprendizaje, es un autodescubrimiento. El individuo era educado, criado, de acuerdo a este ideal, o a esta ley, porque en el fondo Dharma es ley, y es deber, y fíjense, es una palabra, como todas las palabras sánscritas, riquísima en significado. El individuo era educado, criado de acuerdo a este ideal, y cada una de las 4 castas o divisiones sociales en que degeneraron, porque la casta no es nada más que un nivel de evolución, tenía su propio dharma, ¿ven? Debiendo cada una cultivar las virtudes que surgirían de su propia modalidad. Y ahí es donde estaba la flexibilidad. No es del nacimiento, sino de aquello que la persona, el ser encarnado, va pudiendo desarrollar como virtudes, que es lo que es la ley superior, la virtud. Debiendo cada una cultivar las virtudes que surgirían de su propia modalidad. La vida se consideraba, fíjense cómo él lo pone todo en pasado, se consideraba una escuela para educar el alma en las distintas clases. La casta de los brahmanes, por ejemplo, se preparaba para gozar de la vida sencilla y el pensar hondo, para ser instructora de la comunidad. Por eso su verdadera función es enseñanza, el maestro. Y para ejemplificar la recta manera de vivir. Si el ser humano no puede alcanzar ese dharma, no puede pertenecer a los brahmanes. El dharma de cada individuo variaba según la etapa de su vida, por tanto la casta también variaba, su vocación y los lazos familiares y sociales. ¿Ven cómo él la describe? Es la forma filosófica de la antigüedad que se recogió en muchas de las enseñanzas de la filosofía esotérica. Si cada uno cumple
con su deber, con su dharma, con su ley interna. Nadie necesita reclamar derechos. Estos se establecen por sí mismos. ¿Ven? Eso está en contra de toda esta como si dijéramos, concepción hereditaria y cerrada y degenerada ya y petrificada. Aquí no, es que cada ser humano, de acuerdo a cómo se va moviendo su vida, va elevándose al Dharma que es propio de su naturaleza, es decir, de su evolución. Por eso les digo, nada de esto es lo que hoy vemos en cualquiera de los países, pero aún en la misma India. Y bueno, claro, por eso por ley hubo que eliminar las castas y toda una serie de cosas, pero en la práctica muchos de ellos siguen ejerciendo este tipo de separatividad, de discriminación, de vejaciones a los descastados, a los comeperros, horrible. Aunque algunos se han elevado, porque claro, como les dije, desde el año 48 en adelante, pues hasta un comeperro de estos llegó a presidente de la República. Yo no me acuerdo ahora cómo le llaman allí a estos descastados específicos. Pero también estando yo allá, se dio un caso de una aldea. Claro, indudablemente las grandes ciudades no se prestan para este tipo de barbaridades. Pero en lugares aislados y de campo, etcétera, había una pequeña aldea que estaba casi habitada nada más que por este tipo de gente descastada. Y varios grupos del vecindario de la comarca, vamos a decir, en una comarca rural, se pusieron de acuerdo y una noche rodearon y le prendieron fuego a todas aquellas chozas y a todas aquellas, y la cantidad de pobres muertos que hubo fue horrible. ¿Ustedes creen que esa gente tiene concepto de la unidad de la vida? Eso fue en el 97, estando yo allí, salió en todos los periódicos que hubo una investigación de esa, figúrense. Pero no es ya la investigación, es el hecho horrible de que esos vecinos que estaban en comarcas aledañas le hicieran este encierro para que no pudieran ni escapar y que murieran ¿cómo se llama? Achicharrados, quemados vivos. Por eso les digo, eso él no lo llegó a ver, yo creo, nunca. Son los signos de una decadencia espiritual extraordinaria. Ya esos seres que podían comprender del Dharma. Porque en toda comunidad tiene que haber quien lo cumpla. No importa la casta, no importa el nivel externo. La evolución interna es lo que le da. Este ideal del Dharma estaba vinculado con el concepto de que el péndulo de la vida humana, porque la vida humana es pendular, se mueve entre el nacimiento y la muerte de cada individuo, no una sola vez, sino muchas, hasta que el resorte de su naturaleza deja de ser puesto en marcha por la sed de sensaciones, que es en la personalidad, que nada más que se guía por los 5 sentidos, que caracterizan la vida de esta tierra. Esa era la doctrina de la reencarnación, que también está en la médula de la filosofía de la India, porque Occidente sí la perdió por los dogmas, pero en la India, aunque había muchas interpretaciones, pero en la reencarnación creía toda el grueso al menos de la población de la India.
Hoy no sabemos. Las fuerzas que operan para dar a la conciencia individual su materialización corporal son las que dan origen al ser, y este origen se rige, como todos los hechos naturales, por una ley de la naturaleza. Otra constante de la verdadera filosofía de la India, y que impediría todos estos desastres que nosotros hemos contemplado en los años de historia que más o menos se registran, que no son nada, es la última etapa de una civilización enormemente antigua, pero que los orientalistas no le dan esa antigüedad y no conciben que hayan tenido, sobre todo, una edad de oro de esta naturaleza, toda regida por una ley que abarcaba no solo esa filosofía de la vida, esas leyes que sustentan esa filosofía, sino esta unidad de vida de donde surgen todo entonces toda esa majestad y belleza del orden de la naturaleza, de la ley de la naturaleza. La serie de relaciones en que se encuentra envuelto un individuo tiene tanto un pasado como un futuro. La serie de relaciones no puede salir de la nada. Esta serie está determinada por la actuación de fuerzas que el propio individuo ha liberado en el pasado y que actúan de acuerdo a ciertas leyes naturales invariables. Fíjense, esto igual nosotros no tenemos nada más que un conocimiento teórico de la teosofía, pero aquí el señor Sri Ram nos da una visión de las relaciones y de las interconexiones de las que ya habló anteriormente, ¿verdad? Que no es nada más que una consecuencia de la causa, que es la unidad de la vida. No, claro, no puede salir de la nada, tiene que salir de esa unidad. Y no solo tiene que cada uno de los de las unidades actuantes, de las subunidades, porque una subunidad de la unidad total. Cada una de las subunidades manifestadas como si fueran diferentes, etcétera, pues está enmarcado en estas leyes, en estas expresiones de la ley que se aparecen como diferentes leyes naturales invariables. Toda ley, como es natural, es invariable, si no, no fuera una ley. De aquí que el individuo tenga que construir su futuro, dando lo mejor de sí en el momento y lugar que se encuentre en el presente y cumpliendo sus obligaciones. El Dharma, cumpliendo su deber, que surge de estas relaciones, pero que están nada más que expresando la misma ley, la ley una, que la vemos como evolución, reencarnación, y la etapa de esa expresión de la ley, de acuerdo a las castas, a los dharmas específicos de ese momento y de esas interrelaciones. Fíjense cómo todo está, es como una udimbre la otra, no me acuerdo, telambre y undimbre. De aquí que el individuo tenga que construir su futuro, dando lo mejor de sí en el momento. No tiene que ser antes ni después. En el momento y lugar que se encuentre en el presente y cumpliendo sus obligaciones.
otra vez vuelve al Dharma, que cada uno tiene que descubrir por sí mismo, porque va a ir cambiando según se cumple. Otra de las condiciones de Dharma implícita en la palabra Dharma, que no está en la palabra obligaciones o en los conceptos occidentales de todas estas expresiones del karma y las obligaciones y el Dharma, porque el Dharma hace que, como si dijéramos, aparezca siempre una nueva variante, una nueva etapa, una nueva que va a hacer obsoleto el nivel de obligación que antes nosotros concebíamos o de realmente habíamos descubierto. No puede escapar al karma, la ley de acción y reacción, que se cumple tanto en la esfera de lo moral como en la de lo material. Preguntaba Jimena, ¿es karma? Claro, todo es karma. Pero no somos indiferentes a cumplir con una posibilidad o con un deber o con un dharma de dar una mano compasiva, de dar una ayuda adicional para que pueda ser apoyado cada momento de todo ser humano o de toda criatura, animal, etcétera, etcétera, que seamos capaces de nosotros ayudar, que seamos nosotros capaces de nosotros aliviar de un dolor, etcétera, etcétera. Y bueno, fíjense, es tanto en lo material como en lo moral, en lo invisible o aquel deber del alma o en lo visible aquel deber de los cuerpos, y que solo puede cambiar su condición por medio de lo moral y lo legítimo. Cambiar. El cambio, para que sea de verdad evolutivo, para que sea de acuerdo con la ley superior, tiene que ser basado en esa misma ley. Y en esa ley que de verdad se tiene que basar en lo bueno, lo amoroso, lo uno, la vida una en sí, pero que se está expresando en tiempos y espacios aparentemente sucesivos. En el fondo nada más que está la eternidad, siendo el progreso la ley que rige a todos. Es decir, que tanto karma como dharma, como cada uno de las obligaciones, cada uno de los momentos presentes, etcétera, todo está regido por la misma ley. Y aunque nuestro nivel actual de evolución nos impida descubrirla en su integridad, debemos de estarla tratando de encontrar en nosotros mismos y en todo lo que nos rodea. Ley, no lo que la personalidad se le ocurre, lo que la personalidad prefiere o le gusta o desea, porque eso todo está deformado y no está encajado en el total de la ley. Y por eso nos trae eso, los karmas, los momentos desagradables, los errores, las consecuencias de los errores, etcétera, etcétera. No todos comprendieron estas doctrinas, está hablando de su población, ¿no? De la India. No todos comprendieron estas doctrinas del Dharma y del Karma en toda su profundidad y sentido. Pero el clima moral y mental en que se desenvolvían los habitantes de la India pasado les ayudó
a comprenderlas en su parte más simple, es decir, en el cimiento. Y por eso la India funcionó, a pesar de ser etapas anteriores de evolución general de la humanidad. Recuerden que es 1 millón de años en el fondo lo que lleva esta antiquísima civilización, y estuvo impulsada por el Manu directamente, porque es el que funda una nueva raza, la quinta, con esos ya cambios físicos de los 5 sentidos. Y es lo que plantea la carta y las enseñanzas de la estancia de los maestros hace 1 millón de años, que ya nuestra raza estaba definidamente establecida en esa antigua Aryavarta, y que era el nombre anterior de la India. De ahí la raza aria, ¿no?, que dio lugar, que es toda la raza con 5 sentidos, que físicamente ya es toda la humanidad, pero que en lo interno, esta parte interna, es todo el que de verdad pone su razón por encima de sus deseos y lo logra. Y ahí está plenamente en una de las subrazas de la quinta raza. Sobre todo en la quinta subraza, que es la que ya tiene que ir por arriba de la cuarta, está todavía muy manejada y muy vapuleada por los deseos. Pero la quinta subraza debe de ser capaz de siempre ir por arriba de sus pasiones o de sus deseos, y que la razón le guíe hacia donde debe ir. Pero para encontrar un ser así, todavía no es la mayoría de la humanidad, desgraciadamente. Aunque no podamos ver su cuerpo causal, que es donde estaría señalado este progreso, como es natural. No podemos prejuiciar tampoco a nadie por momentos o por un desconocimiento de su trayectoria más establecida. Cuando este ideal del deber se pone por delante de cada uno desde la niñez, fíjense, desde la niñez, la mente se compenetra de la importancia de su verdad, y todos los miembros de la sociedad tienden a producir una armonía que no puede ocurrir donde cada hombre exige derechos a expensas de los demás individuos y se cree en el caso de luchar para sacarlos por la fuerza. Es decir, la fuerza bruta. Y por tanto, infringen su dharma e incumplen, o digo, engendran un mal karma. Así que esto es una de las cosas que nosotros debemos de distinguir en esta interesantísima pero dificilísima de comprender, ¿cómo se llama?, plática del señor Sri Ram. Tenemos que dejarlo aquí porque ya es muy tarde. El próximo viernes, que es día 25, tendremos la 81, total 77 de la interna. Y para, infortunadamente, sería el párrafo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz.
a todos los seres. Hermano, nos vemos en una hora. Gracias. Dime. Gracias. Dime. Gracias. Ok. Hasta luego. Gracias, Gaspar. Buenas noches a todos.